Hola, buenas noches. A mí me resulta inquietante que el país haya desembocado en una crisis diplomática sin precedentes en democracia con un Estado vecino, con Colombia, nada menos que con Colombia, un país importantísimo de Latinoamérica, un país con una economía de las más fuertes de Latinoamérica y uno de los poquísimos países con los cuales en la relación comercial bilateral Argentina tiene balance positivo, ¿no? Es mucho más lo que Argentina le exporta a Colombia que lo que Colombia le exporta a la Argentina, ¿no? O sea, tenemos balanza comercial favorable y justo con ese país. Vamos a tener este choque diplomático tan fuerte. Es inquietante la razón por la que se desemboca en esta crisis diplomática tan fuerte. Hay situaciones que pueden justificar, por ejemplo, una embestida del presidente argentino contra el presidente colombiano. ¿Cuál sería una de esas situaciones? Bueno, por ejemplo, que el gobierno colombiano haya tomado una serie de medidas que resulten claramente perjudiciales para la economía argentina o para la política exterior argentina o lo que fuera, ¿no? Pero que el hecho sea que el gobierno de Colombia implementó medidas que afectan negativamente a la Argentina. En ese caso, habría una razón que de algún modo enmarque y le dé una lógica a una embestida del presidente argentino contra el presidente de Colombia, diciéndole nada menos que asesino, terrorista y comunista. Por segunda vez. La primera vez no había puesto la calificación de terrorista, pero ya le había dicho asesino comunista a Gustavo Petro, ¿no? ¿A raíz de qué? ¿Era la consecuencia de que Colombia tomó medidas que afectaron negativamente a la Argentina? No, para nada. Entonces, ¿qué hubo? Estaban en un foro internacional, ambos presidentes, con un tema muy arduo y el debate fue subiendo de tono, fue escalando en agresividad y de repente el presidente argentino descerrajó semejante acusación, una acusación gravísima. Terrorista asesino, una acusación gravísima. No estaban en ningún foro internacional con un debate caliente que fue escalando en agresividad. No pasaba nada. Al presidente argentino lo entrevistaba una periodista de la cadena mexicana Univisión, Patricia Yaniot, y él, presidente argentino, con gatillo fácil disparó cuando le preguntaron qué opinaba de Petro, que era un comunista asesino. Y ahora lo estaba entrevistando Andrés Oppenheimer, que ya sabe cuál es el anzuelo que hay que ponerle para que lo muerda, entonces diga algo escandaloso que lleve esa entrevista a los portales de todo el mundo, a los títulos en las portadas de los diarios de todo el mundo. Hay que preguntarle qué piensa de tal o de cual y el presidente argentino va a decir lo que piensa, aunque sea una barbaridad. ¿Tiene lógica eso? Por cierto, Milei se escuda diciendo el que empezó fue él. A mí me llamó mucho la atención esa justificación que también dijeron los voceros del gobierno. No, el que empezó fue Petro. Suena a pelea de niños, ¿no? Cuando un niño insultó o le pegó o le rompió un juguete al otro y justifica cuando lo vienen a retar diciendo, no, pero él empezó. Sin embargo, ni siquiera eso se puede argumentar del todo, porque en realidad la escalada comenzó cuando, siendo candidato a presidente en la campaña electoral, Milei se refirió a los socialistas y los socialdemócratas de todo el continente diciendo que eran basura, excremento humano. Esos dos términos utilizó, basura y excremento humano. Ahí fue cuando Gustavo Petro
también desacertadamente, dijo que eran frases de tan alto calibre que sonaba hitleriano, ¿no? Lo cual puede interpretarse como una comparación con Hitler, lo cual es una desmesura. A eso luego vino la otra respuesta, cuando Janiot le pregunta qué pensaba de Petro y dice, es un comunista asesino. Y ahora ya a propósito de nada, porque Oppenheimer de la cadena CNN le preguntó lo mismo, dijo, es un asesino, terrorista y comunista. ¿Tiene lógica eso? No, ninguna. ¿Por qué le llama asesino y también los voceros del gobierno lo justifican? Dicen, no, pero los miembros de la oposición en Colombia dicen lo mismo de Petro. Bueno, primero, no todos los miembros de la oposición. Algunos miembros de la oposición, que son los de las posiciones más radicalizadas en la vereda opuesta a Petro, que curiosamente, por ejemplo, nunca dijeron nada de Antonio Navarro Wolf, que fue comandante del M-19, la misma guerrilla a la que perteneció Petro. Antonio Navarro Wolf fue uno de los constituyentes en 1990, uno de los protagónicos en la elaboración de la Constitución colombiana de 1991, que es la que sigue vigente. Después fue gobernador del estado de Nariño, después fue ministro de Salud de un gobierno centrista del presidente César Gaviria. ¿Por qué no le dijeron en ese momento, quienes ahora dicen que Petro fue terrorista porque perteneció al M-19, por qué no dijeron eso de Antonio Navarro Wolf? Porque estaba en un gobierno de centro y no tenía sentido decírselo. Tampoco llamaron terrorista ni comunista asesino a Eber Bustamante, por ejemplo. Eber Bustamante fue otro miembro de la guerrilla M-19 que posteriormente, ya en el escenario político de la democracia, se sumó al partido Centro Democrático, que es el partido de la derecha dura, el que lidera Álvaro Uribe. Álvaro Uribe es el exponente de la derecha más dura de Colombia. Cuando era presidente, Uribe le dio altos cargos a ese miembro de su partido, Eber Bustamante, que había sido en su juventud militante del M-19. Tuvo altos cargos en el gobierno conservador de Álvaro Uribe Vélez. De él no dijeron nada. También era del M-19 y no le dijeron asesino, terrorista ni comunista. O sea, se dieron una oportunidad ahora de atacar al presidente por las cuestiones de las internas políticas, las cuestiones políticas de Colombia, pero eso no quiere decir que esos ataques que se escucharon estos días en el propio escenario político colombiano contra el presidente tengan razón y le den la razón al ataque de Milei. El ataque de Milei no tiene razón por donde se lo mire, ¿no? En Colombia hubo una guerra muy larga, muy compleja, que comenzó en 1948 con el asesinato por parte de los conservadores, pagando un sicario, de Jorge Eliezer Gaitán, que era el candidato del Partido Liberal, que era el partido de la izquierda, la centroizquierda colombiana, y proponía reforma agraria. Lo asesinaron en 1948. Eso hizo estallar el Bogotazo, ¿no? Que fue un levantamiento popular en Bogotá, y eso hizo que, sobre todo, muchos campesinos del Partido Liberal tomaran las armas y crearan guerrillas, entre ellos Jacobo Arenas y Manuel Marulanda Vélez, que crearon la FARC, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, y se hicieron comunistas. El M-19 nunca fue comunista, nunca fue marxista-leninista, como sí lo fueron el Ejército de Liberación Nacional, que es filocastrista, la guerrilla que lideraron dos sacerdotes, primero Camilo Torres, que murió en combate, y luego Manuel Pérez, un sacerdote español. El ELN sí una guerrilla marxista, la FARC de tiro fijo sí eran una guerrilla marxista. El M-19 nació en 1907, mejor dicho, se originó a partir del fraude en la elección de 1970, cuando el conservador
Pastrana Borrero, Misael Pastrana Borrero, le robó la elección al general Gustavo Rojas Pinilla, que era un nacionalista de centro izquierda. Había presidido un régimen dictatorial, un régimen militar, entre 1953 y 1957, y después se sumó a la democracia y representaba una posición socialdemócrata. Cuando le roban la elección de abril de 1970, genera una indignación que hace que un grupo de intelectuales tomen las armas y creen el movimiento 19 de abril, más conocido como el M-19. El M-19, que nace en el 73 a propósito del fraude en el 70, tiene la ideología del general Rojas Pinilla, ¿no? Tiene una ideología nacionalista de centro izquierda, nacionalismo socialdemócrata. Es rarísimo, no era la única guerrilla de izquierda que no era marxista-leninista, ni trotskista, ni maoísta, era socialdemócrata, un caso medio raro. Esto no quiere decir que sea probable todo lo que hizo, pero sobre todo era una guerrilla urbana que hacía lo que llaman golpes de efecto, ¿no? O golpes de opinión, golpes que influyen mucho en la opinión pública, como robar la espada de Simón Bolívar y otros actos que sí pueden discutirse como actos terroristas. Pero no está claro que Petro haya estado en esos actos terroristas cuando fue el más sangriento de todos, que fue la ocupación del Palacio de Justicia, que terminó en un incendio cuando intervino el ejército, ¿no? Y terminó muriendo la Corte Suprema entera. Petro estaba preso. No está claro en qué actos participó y en cuáles no participó. Lo que está claro que de esa agrupación, que fue la primera en hacer un proceso de paz, empezaron a negociar con el gobierno de Belisario Betancur en 1985 y terminaron firmando la paz en 1990 con el presidente Virgilio Barco, y entregaron sus armas y se sumaron a la democracia, y de allí salieron grandes figuras democráticas, ¿no? Como Eber Bustamante, como Antonio Navarro Wolf. Tener este conflicto con Colombia, esta crisis diplomática con Colombia, porque una periodista primero y un periodista después vino y le preguntó qué pensaba de Gustavo Petro, y el presidente argentino dijo lo que pensaba, es estrambótico y es sobre todo inquietante. Un presidente no está para decir lo que él piensa, está para defender los intereses del país. Y si los intereses del país se alteran o se exponen con una opinión del presidente, el presidente debe cuidarse de tener esas opiniones. Debe cuidarse, sobre todo cuando son totalmente temerarias, cuando pueden estar infundadas. Yo no sé exactamente en qué participó y en qué no, pero sé que el M-19 no era una guerrilla comunista, ¿no? Y no era calificada como terrorista, al contrario, fue la primera, se tomó como modelo de pacificación. Eso es lo que está claro. Lo que está claro es que un presidente no habla a título personal cuando le hacen una entrevista el periodismo extranjero o cuando se expresa por Twitter. El Twitter es un espacio público, está hablando el presidente argentino, por lo tanto tiene que cuidar lo que dice, no importa su opinión, importa la utilidad que lo que dice tenga para la sociedad a la que está representando. Y finalmente hay que decir eso también. Una cosa es llamar dictador, asesino a Nicolás Maduro, que hizo represiones que dejaron más de 150 muertos en Venezuela para defender ese régimen autoritario calamitoso que encabeza. Una cosa es decirle dictador a Díaz-Canel de Cuba, o a los Castros de Cuba, o a Daniel Ortega y Rosario Murillo de Nicaragua. Otra cosa es hablar de un presidente de un país democrático. Colombia es una democracia, es una democracia. El presidente de Colombia es presidente de una democracia. Y hay que tener mucho cuidado cuando habla un presidente de una democracia, porque lo que está en el medio es la sociedad que lo colocó en ese cargo.